¿Listo? Familia desde Bogotá, Colombia. Hoy estamos dándole un saludo muy especial a la gente en Ambato, Ecuador. Estamos dándole saludos a la gente en Chile, la familia en Chile, los amigos en Chile, la gente en Costa Rica que nos sigue. Y hoy agradecerle al Señor porque es el mismo Señor que pone su gracia, su favor, su misericordia a favor de nosotros. Y que hoy, mis hermanos, en el nombre de Jesús, este mensaje pueda llegar a sus corazones, que si está usted en línea, mi amigo y hermano, pueda entender que el Señor es el mismo, con voz de arcángel y de trompeta, que está saliendo al encuentro de usted hoy. Y que el mismo Señor, a través de su palabra hoy, podamos llegar al mensaje y a ese mensaje de salvación, para que el mismo Señor nos conforte nuestra alma, que el mismo Señor nos dé la sabiduría, la gracia y el favor para poder hacer su voluntad. Y que el mismo Dios, a través del Espíritu Santo, obre, mis hermanos. Yo le invito a que, como ha sido constante lo que hemos estado estudiando el libro de Tesalonicenses, usted vaya al capítulo 2 y estaremos viendo los versículos 2 del 6 al 13. Y el tema de hoy se llama el freno de Dios y la firmeza del creyente. Oramos al Señor para que en esta nueva ruta, Señor, Él nos hable el corazón, nos guíe a toda verdad. Que en ningún momento la duda, en ningún momento la confusión de este mundo nos alcance, y que sea el mismo Señor y Dios derramando de su gloria en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que podamos ser libres y podamos afrontar lo que se está viviendo en estos tiempos. Que el mismo Señor nos llene de su gracia y su favor. Mis hermanos, pues vamos a darle continuidad al segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos de 6 al 13. Podemos darnos cuenta que en este mundo lleno de caos, la iglesia está en el medio y Dios le está haciendo una advertencia sobre la importancia de amar la verdad. Podemos ver de que el pueblo de Tesalónica en este tiempo estaba asustado porque ya se ha señalado que el día del Señor había llegado y había confusión, había dudas, había miedos y había temores como los hay hoy en día. Pero como se refleja tanto la maldad, se refleja tanto lo que hay ahorita más en el poder del enemigo contra la gente, contra las personas. Porque acuérdese que la Biblia dice que no es una lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad. Y hermano, lo importante es que usted aquí hoy tenga la idea clara de que Dios es el que tiene el control del cronómetro de la historia y nada sucede sin su permiso. Entonces vamos a orar, a leer 2 Tesalonicenses capítulo 2 del 6 al 13 y lo leo a su favor. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin que a su debido tiempo se manifieste, porque ya se nació en el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios, mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no reciben el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos que no creyeron a la verdad, sino se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu, la fe y la verdad. Pues mis hermanos, aquí estaremos viendo y empezaremos con el tema del ministerio de la verdad, el ministerio del detenedor, o sea, el espíritu que detiene
lo que está sucediendo en estos tiempos en la tierra. Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo que hay alguien que al presente lo detiene. Aquí podemos ver el ministerio de la iniquidad. ¿Y el ministerio de la iniquidad qué es? El pecado. Es como una corriente que va, o como un río que va con todas sus fuerzas y va arrastrando todo lo que encuentra por delante. Pero aquí sabemos que Dios, esa rebelión, la está controlando. Dios es el freno de esa rebelión. Y usted puede verlo en el libro de Job, capítulo 1, versículo 2, cuando dice, y dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Donde vemos que Satanás no puede actuar sin un límite. Dios es el que pone ese límite. Dios en su soberanía aún controla al enemigo. Y podemos ver que la soberanía y por ende la presencia del Espíritu Santo en la iglesia es para evitar que este mundo colapse antes de tiempo. Podemos ver la manifestación de la derrota del inicuo. ¿Y quién es ese inicuo? Satanás, que está utilizando a un hombre de carne y hueso como usted y como yo, que nos está utilizando en esta tierra para destruir a la humanidad como tal. Dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Aquí vemos que el mal tendrá su protagonismo, pero su derrota está asegurada. Y miren cómo nos lo expresa el libro de Isaías y el libro de Apocalipsis, que dice así, Isaías 11:4, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por las manos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de los labios de sus labios matará al impío. Miren lo que dice Apocalipsis 19:15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara y hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso. Aquí podemos ver que la victoria no es una guerra desgastante, es una sentencia emitida por la boca de Jesús. ¿Y quién es este inicuo? Los grandes líderes que están llevando las naciones de la tierra, podríamos llamarlo lo que la Biblia llama el anticristo. En un tiempo el anticristo decían que era Hitler, en otro tiempo decían que era Mussolini. Estas personas que el enemigo les da poder, que Dios lo permite, ¿para qué? Para que aflijan al pueblo. La misma Biblia lo dice. Cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Hoy podemos ver que en todos los países no tenemos ningún presidente que sea justo, porque la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, el único justo es el Señor Jesucristo. Y nuestros gobernantes solamente les interesa adquirir poder por ellos, hacer las cosas por ellos, y no les importa ¿qué? El pueblo. El enemigo es ruidoso, pero tenga en cuenta, Jesucristo es poderoso. Y tomamos el despliegue de la maldad que vemos en el mundo, pero la Biblia dice que veremos cosas peores. Mire el peligro y engaño que nos habla en el versículo del 10 al 12. Dice, y con todo engaño de iniquidad, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dice aquí Pablo nos explica por qué la gente se pierde. No es por la falta de información, es por falta del amor a verdad. Y si no estudiamos la palabra, pues lo complicado es eso. Y aquí lo dice él. Y con todo engaño y de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no reciban el amor de la verdad para ser salvos. La Biblia dice que Dios dio a su Hijo amado su amor a través de Jesucristo para que todo aquel que en él crea sea salvo y tenga vida eterna. Pero también nos dice en el libro de Juan que a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron. Mas a los que creen en su nombre se les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo no sé, la gente, o por qué nosotros como seres humanos, cuando se hablan de Dios, lo primero que pensamos es en la rebeldía. No, es que si yo leo la Biblia me vuelve loco. No, es que ¿por qué tengo que hacer caso si yo soy libre de hacer lo que puedo hacer con la edad que tengo? Porque me sé manejar,
mis dominios, sé dominar mis controles, mis sentimientos y emociones, y eso es una gran mentira. Jesús lo decía en el libro de Juan 14:6 y lo expresaba de esta manera: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Mire cómo lo dice Pablo en Romanos 1:24 y 25. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que encerraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando, dando culto a las culturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Aquí vamos a ver cómo Dios los entregó a sus deseos. Dios permite que a usted se le esté predicando por la televisión, por las revistas, por los periódicos, en el taxi, en el transporte público. Alguien está hablando. Y aún el mismo Señor nos lo cuenta, que dice: la misma naturaleza cuenta la gloria de Dios. O sea, la misma naturaleza, la montaña más hermosa, la cascada más hermosa, el camino más hermoso, nos está mostrando que hay un creador de los cielos, de la tierra. Pero dice que la gente rechaza constantemente. Y Dios permite que sean engañados por su mismo. Él mismo permite que se encieguen en sus ojos. Pero aquí lo importante, mis hermanos, para poder ver y creer, es la palabra. Y por eso hoy los animo, mis amigos y hermanos: si usted está alejado de la escritura, es el tiempo de leer la escritura. Puede que usted venga todos los domingos acá a la iglesia y qué bonito, hoy vino bien arreglado, bien hermosa, pero entre semana, ¿cómo es su relación con el Señor? ¿Cómo es su oración? ¿Cómo es su lectura? ¿Cómo estudia usted la escritura? ¿Cómo estudia usted la palabra? Para que la palabra llegue. Él dice: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. ¿Mi pueblo quién es? Aquellos que conocen algo de Dios. Y por eso requiere de que usted y yo estemos estudiando constantemente la palabra para poder avanzar y crecer en sabiduría por el Espíritu Santo. Y podemos entender, mis hermanos, de que si nosotros no nos centramos en el estudio de la palabra, dice que viene con el poder engañoso. Dice: por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Hoy se levanta tanto falso profeta, tanto mentiroso que viene a predicar y aún habla de Cristo. Y la gente, por estar buscando un milagro económico, por estar buscando un milagro emocional, sentimental, piensan que Dios está ahí y son manipuladores, porque el mismo Señor Jesucristo se lo dijo a estas personas: apartados de mí, hacedores de maldad, yo no los conocí. Pero Señor, nosotros sanamos, predicamos, liberamos y exhortamos, pero Jesús dijo: yo a ustedes no los conocí. Y por eso, mi amigo y hermano, usted tiene que tener en cuenta que es la escritura la que le da la verdad. Que hoy lo que yo le estoy permitiendo, Dios le está permitiendo enseñarle a usted a través de la escritura, es que usted lo coja en su casa, estudie la Biblia para ver si es cierto lo que yo le estoy enseñando. Usted tiene que ser astuto como serpiente y manso y humilde a través de la palabra. Miren lo que dice el versículo 13, que dice: pero nosotros debemos dar gracias a Dios de que Dios nos ha escogido desde el principio para salvación. Entonces tiene que tener en cuenta, mis hermanos, de que Dios lo escogió a ustedes de antes de la fundación del mundo, y eso nos lo expresa el libro de Efesios capítulo 1 versículos 3 al 4. No es que usted esté buscando a Dios, no, Dios es el que lo está buscando a usted. Dios es el que sale al encuentro, y por eso dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Dice que el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Dios tenía un propósito con usted, tiene un propósito conmigo, y desde el cielo los envía a esta tierra, una tierra plasmada de pecado, de maldad, por causa del pecado original. Entonces dice la Biblia que en pecado me concibió mi madre, y venimos a esta tierra en pecado. A medida que vamos creciendo, somos niños inocentes, pero a medida que vamos conociendo la misma maldad va plagiando, va llenando nuestro corazón y va dañando nuestra vida. Y usted lo puede encontrar en su vida normal, en su sitio de trabajo, en la ruta del camino, en la vida, donde te van a ofrecer muchas mentiras, muchos espejismos,
Pero tienen que entender que la única defensa que tiene usted, mi amigo y hermano, es conocer la Biblia. Y usted puede ver que en este mundo lleno de caos, Dios tiene el poder para detener ¿a quién? Al anticristo. ¿No tendrá Dios el poder para detener el problema que usted está viviendo, la enfermedad, la escasez, por lo que usted está pasando? Tarde o temprano, estos grandes líderes que son manejados por el mal. Vuelvo y se lo repito, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad en los lugares celestiales. El enemigo envía y pone la maldad en los corazones de las personas y esa maldad se lleva a su mente a desarrollarla. Y es donde solamente les interesa el hacerle mal a la humanidad buscando su beneficio propio. Y podemos ver, mis hermanos, que el enemigo levanta a estos líderes que les da un falso poder donde se creen los salvadores de este siglo y ellos en su poder terminan haciéndole más daño a sus naciones o a sus países. Y podemos ver que solamente, como dice el libro del versículo 13, que somos santificados por el Espíritu. La salvación debe producir una vida diferente y limpia, dedicada a Dios. Cuando Dios lo llama a usted, cuando Dios lo saca a usted del fango cenagoso, acuérdese del proceso del hijo pródigo. Terminó en el establo con los cerdos, queriéndose comer la comida, las algarrobas de los cerdos, y dijo, ay de mí, yo comía mejor en la casa de mi padre, hasta aún los empleados comen mejor. Ay de mí que soy un hombre pecador. Es el tiempo, mis hermanos, de asumir el compromiso de lo que estamos viviendo, pero es un compromiso primero que todo con usted. ¿Qué vida es la que está viviendo usted por vivir sin Cristo, por estar haciendo solamente su voluntad? De poder y creer, mis hermanos, que a través de lo que usted está haciendo vienen daños colaterales. El miércoles lo compartíamos en la ruta del Señor que hacemos para Radio Motera, de cómo el rey David cometió errores por un momento de ocio, por un momento de no salir a la guerra. Y yo le representaba y se lo decía a la iglesia, de pronto ese David, ese día no oró, ese día no leyó la Biblia, aunque en la Biblia dice que él no salió a la guerra, pero es que la guerra que se tiene a diario es orar y leer la escritura, para que el Señor le habla y le empiece a corregir su camino, qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer. Y por eso el rey David, en su momento de ociosidad, mis amigos, una mente desocupada es un peligro. Es el aeropuerto para que el enemigo empiece a poner ideas más hacia la maldad, porque el enemigo no piensa en cosas de bien, sino solamente en cosas de maldad. Y por eso dice el Espíritu, la santificación por el Espíritu. Y el Espíritu que nos da vida es que la palabra. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Os hará libres. Y la verdad, ¿quién es Jesucristo? Y podemos ver, mis hermanos, que el mal está frenado por Dios. Será destruido por Jesús. Pero nosotros estamos guardados por su elección. Dios nos llamó desde antes de la fundación del mundo. Pero Dios nos llamó para que usted y yo seamos luz en medio de tanta oscuridad. Piense usted como creyente, ¿quién era hace unos 8 o 10 años? O antes de conocer a Cristo. Pero piense cuántos familiares, amigos, están en una condición más baja de lo que usted estaba viviendo. O yo le hago una pregunta, ¿usted volvería a vivir lo que vivía antes? El pueblo de Israel deseó y anheló estar en Egipto porque en Egipto tenían comodidades. Aunque eran esclavos, tenían que comer. Entonces a veces nos conformamos con que nos dan lo fácil y no queremos pagar un precio. Y el precio de la libertad es tenerlo todo, tener a Cristo. Porque después de que tenemos a Cristo, Él empieza a limpiar quiénes somos para formar su carácter, para formar su vida en nosotros. Cuando Él forma su carácter y su vida en nosotros, es cuando la gente va a decir, venga, usted es una persona diferente. Y piense que si el mundo lo está engañando, o si usted ha dejado de amar la verdad, vuélvase nuevamente, mis hermanos, a la fuente, y la fuente es la Escritura. Y tenga en cuenta, mis hermanos,
que esta vida es como una represa. El agua representa la iniquidad, la maldad. Y el muro de contención de la represa, ¿quién es? El Espíritu Santo, que es el sostiene que esa agua no se salga de esa represa. Solamente cuando el dueño de la obra, en este caso Dios nuestro Padre, abra esa compuerta para que el agua fluya. Así pasa con nosotros. Este mundo está lleno de iniquidad y de maldad. Pero el Espíritu Santo, a través de su oración, de mi oración, de la intercesión, de la lectura de la palabra y la predicación, es para que la gente sea salva a través de la predicación. Jesucristo le decía, arrepiéntanse. Juan Bautista predicaba del arrepentimiento. La Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, lo que más nos habla es del arrepentimiento. Volveos en mi reprensión, dice la palabra. Vuelvas en amistad con Dios y tendrá paz. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Entonces, mis hermanos, ¿por qué asociarnos con el mundo? Con los placeres pasajeros que nos da esta tierra. Pero qué importante es de que usted se asocie con el dador de la vida. Que usted se sujete a las reglas de este capitán de la ruta, que es nuestro Jesucristo de Nazaret, Rey de Gloria, para que Él sea el que guíe su vida. Y piensen, mi amigo y hermano, usted que sale a un viaje, que no conoce la ruta, que no conoce el camino, se va a perder. De igual forma le pasa a un cristiano que no conoce la verdad. Se va a accidentar espiritualmente y ese final será una muerte, pero una muerte sin Cristo. Y por eso aquí el pueblo de los tesalonicenses, ya Pablo les ha predicado en la primera carta, y aquí se han asustado porque alguien les dijo, el Señor ya vino. Sí, claro, Él ya vino una vez para morir y que redimirnos del pecado y de la muerte. Pero va a venir una segunda vez para llevarnos, ¿qué? A su gloria. Y si hoy usted muriera, mi amigo y hermano que nos está viendo, partiera de esta tierra, ¿hacia dónde iría? ¿Tiene su camino directo al cielo? ¿Ha estado rodando con un propósito? Porque, mis amigos y hermanos, para nosotros los jinetes por Jesús, el cielo es la meta. Y por eso vivimos al frente del cañón, al frente de la ruta, siempre organizando nuestras máquinas de ruta, para que en el camino, aunque somos seres humanos y nos equivocamos, vemos a quién nos cuida y nos guarda el Señor Jesucristo, que está intercediendo a la diestra del Padre para bien, a librarnos del pecado y de la muerte. Y hoy oro al Señor para que nos dé firmeza como iglesia, nos dé firmeza como grupo de motociclistas para poder llevar el mensaje, para que los que están afuera sean libres de todo engaño. Pero tremendo, mi amigo y hermano, que usted, y lo pongo en este ejemplo, como motociclista o usted en su carro o en su bicicleta, en su medio de transporte, usted se pase el semáforo en amarillo, usted se pase el semáforo en rojo. Hombre, no es por ignorancia, es por ser atrevido, es por ser confiado de que usted le va a ganar la luz del semáforo. Y resulta que viene un carro, donde viene un loco conduciendo que no le importan las reglas y por ende en ese accidente fallece usted. Usted fue imprudente. Pero Dios permitió que las cosas pasaran porque ese día esa persona que falleció en ese accidente tenía que partir con Dios. Ese era el final de su ruta. Lo complicado es que ese final de su ruta puede ser una vida sin Cristo o puede ser una vida con Cristo. Entonces, mis amigos y hermanos, yo le invito a que usted haga una oración conmigo y le diga, Señor, Padre mío, en el nombre de Jesús hoy te pido que seas tú, Espíritu Santo, obrando para salvación en mi vida. Que seas tú, Espíritu Santo, ayudándome a hacer tu voluntad. No quiero, Señor, seguir conduciendo mi vida conforme a mi voluntad, sino conforme a tu voluntad. Que seas tú mismo, Señor, obrando en mi corazón. Pon en mí el querer como el hacer, el buscar tu gracia a través de tu palabra, la lectura, la oración de tu palabra, Señor, para que seas tú mismo, Dios, guiándome en esta ruta, Señor, en este caminar. Así como lo dice el libro de Jeremías, que tú tienes planes de bien
y no de mal para postre hacerme bien. Señor, tú tienes planes buenos para mí, pero yo me he estado desviando a hacer mi voluntad, Señor. Pero hoy me vuelvo en arrepentimiento, Señor, para encaminarme en esta ruta, y es en la ruta del Señor. Mis hermanos, los esperamos por Radio Motera de lunes a viernes, 7 de la mañana con repetición 10 de la noche, excepto los días miércoles, que es a las 9:30. Y los días miércoles estaremos nuevamente en este canal de Jinete por Jesús, Iglesia Bíblica Facebook Live, en la nueva ruta del Señor. Se les ama, se les aprecia, su amigo Henry Valdés de Jinetes por Jesús. Listo, mi hermano.